iniciar la exposición. Listo. Bueno, muy buen día para todas y todos. Efectivamente, pues nos han solicitado que hablemos un poco sobre los servicios forenses que ofrece la sección de biología del Departamento de Ciencias Forenses como apoyo a la investigación de delitos medioambientales en general. Eh, Siempre considero que es muy importante cuando hablamos del delito ambiental tomar unos minutos iniciales para para darles información que permita desmitificar que el delito ambiental es aquel solamente relacionado, por ejemplo, con el tráfico de una iguana, de una lora, eh, porque lo cierto que estamos viendo a nivel mundial es que el delito medioambiental se ve como un problema menor y van a ver, según algunas cifras que me permito darles en este momento, que es todo lo contrario. Empecemos por el informe 2016 del Programa Ambiental de las Naciones Unidas e Interpol, que establece el delito ambiental en general es el cuarto negocio a nivel internacional más productivo. Lo superan solamente la trata de personas, la falsificación y las drogas, por supuesto. Estamos hablando que entre 91 y 258.000 millones de dólares son robados de los ecosistemas globales por los delincuentes ambientales. Entonces, ya de ahí de entrada podemos empezar a darnos una idea y es muy importante transmitir, empezar a hacer ver a la población que en realidad no estamos hablando de un delito menor, que gracias a esa percepción de que es un delito menor, los recursos con los que usualmente se atiende el delito son muy escasos. Entonces, vean que supera a muchos otros delitos que tenemos. Otro dato importante sale del informe de Interpol de 2018 sobre la delincuencia organizada, sobre que la delincuencia organizada respalda las actividades terroristas y los grandes conflictos a escala mundial. Vean, oigan este dato. Dice que la explotación ilícita de recursos naturales es la primera fuente de financiamiento de las mafias internacionales y los grupos terroristas. El 38% de sus ingresos provienen de crímenes ambientales, le siguen el tráfico de drogas con un 27% y las extorsiones y robos con un 26%. Entonces eso nuevamente refuerza la realidad de que muchas veces creemos que las mafias internacionales realmente mueven todo su recurso o generan su recurso a partir de la droga, por ejemplo, y vean que aquí este informe de Interpol dice lo contrario. Y recientemente tuve contacto con un informe del 2020 del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, en su reporte denominado Lavado de Dinero y Comercio Ilegal de Vida Silvestre. La GAFI dice, entre sus conclusiones, que las ganancias generadas del comercio ilegal de vida silvestre es una amenaza global y no debe verse como un problema aislado de una región o país. ¿Y cuál es el verdadero inconveniente? Bueno, perdón, un último dato es que Naciones Unidas, en su resolución 73-343, estableció en septiembre de 2019 un llamado para que todos los miembros de la Asamblea modifiquen su legislación nacional para poder hacer más eficiente la atención del delito ambiental. Y esto medular, este dato último es medular porque en realidad el delito medioambiental es, por así decirlo, un negocio de altísimas utilidades, reitero el dato, es el cuarto negocio más productivo a nivel mundial para las bandas organizadas, pero tiene muy bajo riesgo penal. ¿Qué significa esto? Que si a usted lo encuentran con eh, 1 kilo de cocaína, pues recibirá una pena de varios años de cárcel, mientras que si lo encuentran con una caja que contiene 10.000 escarabajos, a lo sumo tendrá una multa o terminará en una contravención o mucho menos. Entonces, para el criminal, el delito medioambiental es un delito altamente productivo o genera altísimas ganancias, pero con bajo riesgo penal. El ejemplo de los escarabajos. Recientemente, en varios trabajos que realizaron los compañeros de la nueva sección de delitos medioambientales de OIJ, esa correlación de una caja de escarabajos sacada ilegalmente de los ecosistemas y convertida, por ejemplo, en artesanías de estas que se meten en resina,
puede representar una utilidad de $500,000. La prensa varias veces ha puesto ya sobre la mesa que por una sola mariposa colocada en Europa se pueden pagar hasta 1.000 euros. Entonces, como les dije, quise robarles estos primeros minutos del tema para desmitificar que el delito ambiental es un delito menor. Y todas las organizaciones mundiales están clamando para que tomemos más acciones en firme porque el problema está estrechamente relacionado con crimen organizado, con lavado de dinero y con corrupción. Tal vez para aterrizar este tema en términos locales, en el informe de la Nación del 2020, ya el informe establece que el trasiego de vida silvestre se ha popularizado entre las organizaciones criminales en Costa Rica. Y hay una serie de datos que posteriormente podríamos hacerles llegar, como por ejemplo que a pesar de toda esta gran utilidad que tiene el delito medioambiental, dice también el informe del Estado de la Nación de 2020 que desde el 2015 la protección a la biodiversidad en el país tiene asignado un presupuesto del 0,1% del PIB. Entonces, esto pone sobre la mesa la realidad en la que se atiende el delito medioambiental con muy poco recurso, muy poco, literalmente 0,1% del PIB, para atacar bandas que generan utilidades que se cuantifican en términos de billones de dólares anualmente. Y como les dije, ese dato es del informe de 2016 y probablemente cuando se actualice ya no va a estar de cuarto, sino tal vez de tercero en esa escala global. Bien, en este contexto, el organismo de investigación judicial creó recientemente la unidad especializada de delitos medios ambientales, que es la rama de investigación a nivel policial para atender el delito. Y el Departamento de Ciencias Forenses ya tenía desde hace ya bastantes años varios servicios. Es importante aclararles que, aunque hoy vamos a hablar de los servicios de la sección de biología para apoyar la atención del delito ambiental en sus diferentes formas, en realidad el Departamento de Ciencias Forenses tiene otros servicios en el campo de la topografía y la ingeniería, en el campo de la toxicología forense y nosotros en el ámbito de la biología forense. Específicamente tenemos básicamente 4 grandes servicios dentro del catálogo de servicios que el Departamento de Ciencias Forenses le ofrece a las autoridades nacionales. Los 2 primeros, que son, dicho sea de paso, los 2 que nacieron primero a nivel de la sección, son las pericias para hacer la determinación de presencia de un humedal o presencia de un bosque para la atención de los delitos de cambio de uso de suelo o drenaje, alteración y alteración de humedales. Esta es una pericia que lo que hace es toma la definición de bosque y humedal que está plasmada en la legislación ambiental nacional y va a campo para verificar que se cumplan los estándares o los parámetros que la ley establece para decir qué es un bosque y qué es un humedal. Esto es muy importante recalcarlo. La definición que tomamos como válida es la que está establecida por ley. Y vamos al campo para verificar aspectos como el tipo de especies presentes, el diámetro a la altura del pecho de los troncos de los bosques, etcétera, etcétera. En el caso de humedal, vamos y buscamos vegetación específica que es característica de los ecosistemas de humedal y hacemos algunas valoraciones también de los tipos de suelos típicos de las zonas de humedal. Por otra parte, en otra unidad o en otras 2 unidades tenemos otros 2 servicios que son los que están al servicio del delito medioambiental, que son la identificación de restos botánicos y la identificación de restos zoológicos. Estos tienen que ver con los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre y básicamente consiste en una identificación morfológica de los especímenes que las autoridades decomisan todos los días en grandes cantidades, particularmente los relacionados con fauna, y pues le respondemos a la autoridad básicamente 2 preguntas. La primera es si se trata de fauna silvestre y la segunda, si son especies que se encuentran protegidas por los tratados internacionales, ya sea CITES, UICN o el decreto ejecutivo
de especies reducidas o en riesgo. Entonces, básicamente es una identificación morfológica de las especies presentes en los decomisos, que dicho sea paso, no son pocas, y pues le respondemos a la autoridad en estos dos términos que les acabo de señalar. En términos de cantidad de casos, podemos, en realidad hay algo muy interesante, en el caso de las pericias de humedal y bosque, aunque se piden o parece una cantidad de casos pequeña, en promedio recibimos de 4 a 5 casos mensuales. Lo cierto es que son casos muy grandes. Cuando hay una denuncia para una finca que tiene varias hectáreas, cientos de hectáreas, pues la metodología obliga a giras de campo, a un parceleo aleatorio en toda la extensión del área cuestionada y a la verificación de los parámetros que la ley establece para la definición. Obviamente se hace un muestreo, pero entonces esos de 4 a 5 casos mensuales en realidad nos representa cada uno de ellos de 2 a 3 meses de trabajo en promedio. Sin embargo, tenemos casos que por la extensión de los territorios o por la dificultad del acceso a las zonas de análisis, pues puede tomar mucho más tiempo. Por ejemplo, en este momento tenemos agendado en términos de giras, eh, pues creo que lo que queda del año para los casos que ya nos han ingresado recientemente. Es un comportamiento bastante estable a lo largo del tiempo y es el volumen que podemos indicarles. Por el lado de las identificaciones morfológicas, también el promedio es relativamente, pareciera bajo, pero tuvimos a partir de 2019 un incremento significativo. El promedio de ingreso debe andar entre 5 a 6 casos hasta el 2019 y a partir del 2019, muy correlacionado con el incremento de la actividad policial de investigación de este tipo de delito y lo que llamamos nosotros que se revientan investigaciones de mucho tiempo, a partir de 2019 ese promedio de 5 saltó a 47 casos para 2019, bajó a 22 en 2020, pero la cantidad de objetos incluidos en los casos va al aumento. Entonces, pasamos de tener 5 casos con aproximadamente 1,000 objetos asociados, o sea, 1,000 especímenes asociados, a en 2019 tener 47 con 13,000, no, perdón, 20,000 especímenes asociados, y ya el 2022, que bajó la cantidad de casos, siguió en aumento la cantidad de objetos asociados a los casos. Esto significa que, aunque entran menos solicitudes, en realidad la cantidad de trabajo, la cantidad de especímenes asociados son muchísimos. Para 2020 estamos hablando de ya 21,000 casos y esta tendencia, aunque fluctúa mucho, como les digo, en función de los casos que la policía logra resolver y decomisar, pues se correlacionan con grandes decomisos o a nivel de los puertos, de correos, de las salidas de los aeropuertos. Y tal vez voy finalizando en términos generales lo que había programado informarles es que a diferencia de la mayoría de países con los que hemos tenido contacto en los que se atiende el tráfico tráfico de fauna silvestre, donde mucho de lo que se mueve son anfibios, reptiles, mamíferos, aves en general. En Costa Rica se está secando muchísima cantidad de invertebrados, particularmente insectos. De hecho, también en ese sentido hay algunos datos en el informe del Estado de la Nación del 2020, donde para el periodo entre 2014 y 2018, la mayoría de decomisos tenían que ver con aves y vejigas natatorias de peces. Para el periodo posterior a esto, las denuncias de OIJ y Ministerio Público tuvieron que ver predominantemente con hormigas, con escarabajos, con arañas y con mariposas. Entonces, esto, como les digo, porque está relacionado con un tráfico particular y con un negocio particular de fauna silvestre enfocada en invertebrados y que es el que está generando. No digo que no se reciban otro tipo de muestras, pero Costa Rica tiene un comportamiento relativamente diferente al reportado en otros países. Hago énfasis en el reportado porque muy probablemente
En otros países también se están moviendo este tipo de organismos, pero las agencias de ejecución de la ley no los están visibilizando o se ponen más énfasis en especies más emblemáticas, en especies más conspicuas, como los vertebrados terrestres en general. Pues en términos generales, doña Cinia, no sé si hay algún otro tema o era lo que había preparado para los 15 minutos que me solicitó. Y pues a partir de este momento quedó a sus órdenes y a las órdenes de las personas que tuvieron la gentileza de incorporarse para responder dudas si es que las tienen. Gracias, don John. Le damos la palabra a quienes tengan alguna consulta para que aprovechen las declaraciones de don John. ¿Alguna consulta de alguno de los participantes? Y aquí me está llegando una al teléfono. Un momentito, a ver qué es. Parece que la sirve el micrófono. Sí, Ale, te escuchamos. Alejandra Portugués de la T. Hay como una interferencia, doña Alejandra. Verás que se le oye un ruido, de hecho no se le entiende. Puedes escribir también, Ale. Sí. Señorita, no me sirve el internet, creo que me está fallando. Le mandé las consultas por WhatsApp, ¿me ayuda? Ah, ok, sí, aquí estoy Ahí viendo. sí se la entendió, doña Alejandra. Si quiere, tratamos de plantearla. Dice, ok, que esos insectos, ¿cómo los sacan del país? ¿Y cuánto cuesta por kilo? ¿Y a cuáles países los llevan? Bien, tal vez ese dato no lo tengo como tan a la mano. Creo que el incremento o ese disparo que les menciono que se dio en 2019 tuvo o está totalmente correlacionado con la instalación de ciertos sistemas de revisión de paquetería con rayos X y con algunos sistemas de detección de esos rayos X que permiten ver sistemas o componentes orgánicos. Entonces, uno de los primeros los grandes casos que se atendió tenía que ver con la detección de esa... Voy a silenciar a doña Alejandra porque me entra ahí ya. Entra una... se hace la detección a través de los sistemas de rayos X de Correos de Costa Rica y en aeropuertos en general. También mucho en la revisión de pues, paquetería en general, me refiero en equipaje en los puertos de salida del país. Los montos en general no los manejo tanto. Ha habido varias publicaciones, como le dije, hay una mariposa que se ha pagado por ella 1.000 euros por un espécimen. Hay una contabilidad también que se logró determinar que una caja con unos 15, 20 especímenes de mariposas también pueden estar pagándose unos 850 euros. Entonces, en realidad, no hay como una referencia de precio por kilo. Si hacemos el ejercicio de esa mariposa que pesa muy poquito y por la que se pagaron 1.000 euros, sí, hablamos de casi, ¿verdad? Casi que $1.000.000 por kilo de mariposa, pero creo que es un cálculo que es un poco impreciso porque valdría más hablar en términos de espécimen. Ahora, algo que sí es importante que tomen en cuenta es el ejemplo que les ponía a los escarabajos. Una caja con 10.000 escarabajos que se convierte en una bisutería o en una artesanía realizada de manera ilegal, sin permisos y muchas veces con fondos provenientes del negocio ilegal, se puede convertir en $500.000 de utilidad porque son colocados entre 10 y 20 dólares por
por individuo ya una vez tratados. Entonces, poco más, poco menos son las cifras que podría darle. Me parece que tal vez ahí, Sinian, podríamos orientar la consulta a los compañeros de la sección de delitos medioambientales que pueden tener más información, por así decirlo, más precisa en términos de los montos que han logrado detectar en los diferentes casos que hemos atendido. Sí, eso tal vez Ale me lo manda por correo y yo se lo hago llegar a ellos. Ella también pregunta, eh, dice, ¿estos animales los sacan muertos o cómo es que se da el trasiego? Y esta mariposa que nos menciona, ¿cuál clase es? Tal vez si nos puede explicar, dice Alejandro. La salida, bueno, la salida se da en las dos formas, pero usualmente lo que son insectos o invertebrados van muertos. Pero sabemos y hemos también eh, tenido casos de anfibios, de reptiles, de aves que sí van vivos. Entonces, salen en las dos formas. Tal vez es importante hacer ver que por cada espécimen que logran vender vivo, hay una altísima tasa de mortalidad en el tráfico de ese individuo. O sea, traen una caja con, qué sé yo, 10 pericos, 9 mueren y uno es el que sobrevive y ese es el que venden. Entonces sacan en grandes volúmenes porque saben que se les van a morir. Así que cuando usted compra uno o cuando las personas compran uno, pues están siendo cómplices del maltrato y de la brutalidad con la que se maneja la fauna en general en el negocio del tráfico ilegal. Eh, Como ya mencioné, salen vía portuaria, vía paquetería, personas que se amarran especímenes en las piernas. Hemos encontrado de muchísimas formas de cómo es que salen. No, había una parte final de la pregunta que no la recuerdo, tal vez si me la recuerda. Sí, señor, vamos a ver. Dice, ok, ya dijimos esta mariposa que nos menciona cuál La clase especie. es Sí, y tal vez si nos puede explicar, dice. sí, ahora le soy franco, no recuerdo exactamente la especie en particular, pero básicamente mariposas nos sacan de todos los tipos. Aquí tal vez aprovecho la pregunta para hacerles ver que primero hay un gran mercado en términos tecnológicos, páginas, bueno, marketplace, todo lo que es el comercio electrónico actual, pero páginas específicas tipo, ¿verdad? Tipo Amazon, tipo Mercado Libre, donde usted entra ya a marketplace y ponga rana, ponga culebra, ponga mariposas y va a encontrar pues el mercado que está moviendo estos especímenes. Costa Rica tiene una particularidad y es que la inversión que hemos hecho en conocimiento de nuestra biodiversidad, que inició sobre todo con el trabajo que hace algunos años hizo el INVIO y que hoy continúa haciendo Museo Nacional de Costa Rica, que nos permite saber qué especies de organismos hay en qué parte del país y que tenemos esa información de acceso público en las plataformas, ¿verdad? Entonces usted entra al museo, a la plataforma del Museo Nacional de Costa Rica hoy, hace una búsqueda y le dice, bueno, quiero esta especie, y le muestra hasta un mapa donde se ha reportado la recolecta. Eso es de gran valor para los traficantes, para el mercado de coleccionistas, por ejemplo, que dice, quiero esta especie que está en lista CITES, probablemente desaparezca, quiero un espécimen o una serie de especímenes para conservarlo porque va a desaparecer, y pues le pide al traficante que se lo busque. El traficante, en vez de escoger cualquiera de los otros países donde la especie puede estar, pues viene a Costa Rica porque aquí tiene toda la infraestructura de conocimiento de dónde encontrarla y van y la recuperan y la sacan ilegalmente. Eso para el mercado de coleccionistas, ¿verdad? Como les digo, hay un mercado más masivo de artesanías que encubren legitimación de capitales. Eh, Parece mentira, pero también hay cierto mercado de eh, eh, investigación que trata de brincarse un poco los permisos y de la burocracia de investigación científica. Entonces echan mano de esto. Y por otro lado, pues también hay todo un componente del tráfico asociado con, ¿verdad?, las costumbres o las creencias de que cierto producto tiene efectos afrodisíacos o porque tiene una particularidad en la cocina tradicional, particularmente asiática, donde las vejigas natatorias de algunos peces, los pepinos de mar deshidratados que salen también por kilos hacia Oriente,
tienen un mercado más en el ámbito gastronómico o medicinal tradicional en términos de creencias incorrectas de propiedades afrodisíacas. Que también nos pregunta cuáles países son los que más insectos o animales piden de Costa Rica. Uy, hay un reporte de OIJ Cine que también recomiendo que la persona se contacte con usted por escrito, a los compañeros, pero en particular me parece que Estados Unidos y Europa. Sin embargo, este informe de los compañeros del área de investigación tiene incluso el mapa con las líneas hacia donde se ha comercializado particularmente lo que son insectos. Estados Unidos y Europa. Y lo que es de consumo, lo que tiene que ver con creencias medicinales tradicionales y gastronomía es hacia Oriente. Okay. Y nos indica también que si tenemos fotografías de para pasarles ahora. Sí, yo creo que ya incluso para el trabajo que se ha hecho para redes sociales, ya en prensa hay toda una carpeta que ejemplifica un poco el tipo de productos que hemos estado decomisando y que son los que analizamos para lo de tráfico ilegal. Ok, aquí tengo una pregunta de teletica.com, Luis Jiménez. Una caja con escarabajos convertida en artesanía puede llegar a tener una utilidad de $500,000 puesta en Europa. Si esta es la utilidad, ¿en cuánto la venden allá para poder tener esa utilidad? No son números que yo maneje, desafortunadamente. En realidad son ejercicios que hacemos de proyecciones. Y creo que hay tal vez una imprecisión que me mal expliqué. Creo que la contabilidad que se ha encontrado es si una caja con mariposas, ¿verdad? Entre 10, 15 mariposas, cuesta en Europa, si se tiene registro de 850 euros por esa caja. La caja de escarabajos, que le digo que es una caja con 10.000 escarabajos que decomisamos en algunos allanamientos, que no están tratados como usualmente vemos los insectos, ¿verdad? El insecto conservado para colecciones científicas o para coleccionistas es este que está en un alfiler entomológico y que está preparado para poder visualizarlo muy bien. Esto era una caja llena de escarabajos metálicos. Esa es la que, cruzando la información con otro negocio de producción de artesanías que no necesariamente se tiene que ir para Europa, se vende localmente en muchos de los comercios de souvenirs, es el que, haciendo los números del precio de mercado con la cantidad de especímenes que decomisamos, se proyectan utilidades de $500,000. Vamos a ver, hay otra consulta por acá, creo que es de multimedia. ¿Desde cuándo hay una alianza de investigación con la sección de delitos medioambientales? Bueno, es que la sección de delitos medioambientales es relativamente nueva. No sé Sí, dónde. tal vez es importante aclararles que no es que antes no atendíamos el delito medioambiental. La denuncia de delitos ambientales se manejaba anteriormente en la sección de delitos varios, donde entre una y dos personas del área de investigación eran las que tenían que ver todos los delitos ambientales del país. Con la creación de la nueva sección de delitos medioambientales que inició operaciones el año anterior, pasamos a una cantidad que creo que anda entre 10 y 15 personas en el ámbito de investigación, más una serie de administrativos y de personal de apoyo. Entonces, en realidad, hemos atendido desde hace mucho tiempo el delito ambiental, pero primero con la sección de delitos varios y actualmente con la sección de especializada de delitos medioambientales. Eh, Cuando les hablé de la tendencia de casos para tráfico, en ciencias forenses tenemos registros desde 2007 de este tipo de casos. El disparo se dio a partir de 2019 con el incremento de la actividad de investigación y la tendencia global que, como les digo, cada vez se es más consciente a nivel global y cada vez más los órganos intergubernamentales internacionales generan recomendaciones y hacen ver cómo, uno, este es un negocio de altísimo generación de recursos ilegales,
que está estrechamente relacionado con crimen organizado, con legitimación de capitales y sobre todo y además con corrupción. Entonces, la tendencia es que los cuerpos policiales cada vez inyecten más recurso, más personal y que empecemos a ver, por así decirlo, la punta del iceberg. No es que esto es nuevo, no es que los delincuentes están empezando a ver este negocio. No, este negocio viene de hace mucho tiempo, pero es hasta ahora que estamos haciendo esfuerzos más articulados y generando más recursos dentro de lo que se puede hacer para la atención del delito. Creo que merece mucho la pena hacer la aclaración que, por ejemplo, para la creación de esta nueva sección en el ámbito policial, no es que se crearon plazas específicas para crear una nueva sección, sino que se tomaron recursos de otras instancias para reforzar este requerimiento que pues el Ministerio Público en particular y que la ciudadanía en general pues le viene pidiendo al organismo. Entonces es un poco de lo que se ha venido comentando, la escasez de recursos es permanente y en OIJ tratamos de optimizar el escaso recurso que tenemos para darle atención al altísimo volumen de casos que tenemos, ¿verdad? Porque tal vez hoy hablamos mucho de la crisis que tenemos de homicidios, pero el delito medioambiental y, por ejemplo, bienestar animal, que es una ley que se creó sin generarnos recursos a las instituciones que nos tocaba atenderlo, pues también lo ven los compañeros de la Unidad Especializada de Delito Medioambiental. Hay una pregunta más desde una radio en Grecia. Si ustedes tienen que ver con la tala ilegal de árboles. No, en este momento nosotros no tenemos ningún servicio para apoyar las investigaciones o los grandes decomisos de tala ilegal de árboles. Aprovecho la pregunta para hacer la aclaración de que ese delito en particular, según el informe de Naciones Unidas que le hacía referencia, es el que más dinero genera a nivel internacional. Según ese reporte, se mueven entre 51.000 y 152.000 millones de dólares relacionados con todo lo que tiene que ver con la tala, el comercio ilegal y la deforestación y el aprovechamiento de esos terrenos. Me atrevo a decir que esta es una debilidad global, pero sobre todo regional, en la que no tenemos al menos una capacidad dentro de los laboratorios forenses de hacer esas identificaciones. De hecho, recientemente hemos hecho varias reuniones, alianzas. Sí debo mencionar que el país sí está haciendo esfuerzos para apoyar a las agencias que atienden este delito para darle sustento a las identificaciones, específicamente las universidades nacionales. Hay varios proyectos. En este momento se está haciendo un proyecto de investigación con un equipo que donó el Servicio Forestal Norteamericano, que se llama Silotrom, que es, pues así decirlo, un equipo de campo con el que se puede hacer la identificación. Actualmente la Universidad Nacional y el TEC están haciendo lo que es el llenado de la base de datos de la información que requiere para que el equipo sea funcional en el país. Me parece que en Panamá hay varios países que están trabajando en conjunto con esto. Hay un proyecto de investigación para identificación molecular de madera también a nivel de la Universidad de Costa Rica y con todos esos esfuerzos hemos tenido contacto para que el enfoque y el esfuerzo vaya orientado a las especies que le interesan a la policía en particular. Entonces, puntualmente le respondo, nosotros, Departamento de Ciencias Forenses, OIJ, no atendemos o no damos sustento pericial al tráfico de madera. Estamos apoyando a las agencias que lo están haciendo y esperaríamos que en un corto y mediano plazo sí podamos atender el delito en particular. Merece la pena aclarar que a nivel de SINAC y de MINAA en general, sí tenemos personal que es capaz de hacer identificaciones de este tipo de maderas, ¿verdad? Sin embargo, es necesario que el cuerpo forense tenga la capacidad porque desafortunadamente hemos visto que en las agencias gubernamentales puede haber alguien que diga que está saliendo ciprés, por decir, firme incluso un permiso y realmente no está saliendo ciprés, sino que está saliendo una especie de apéndice 1 de citas. Entonces, estamos trabajando en eso y esperamos en el corto plazo poder apoyar los esfuerzos que ya el país tiene para atender el delito en ese ámbito en particular.
Y por último, de esta misma radio de Grecia, dice, ¿qué tan lentos son los estudios de las pericias para las investigaciones? Bueno, al inicio les mencionaba, en realidad el Departamento de Ciencias Forenses o la sección de biología como un todo tiene un tiempo para el mes anterior, la capacidad de respuesta promedio de 2,6 meses. Los días promedio por solicitud en responder una solicitud estaba en 82 días al cerrar el mes anterior, al cerrar julio. Pero esto es muy variable, como traté de explicarles. Si en el ámbito de los delitos que tienen que ver con bosque y humedal, que no fuimos mucho hacia el lado de lo que es el tráfico ilegal, pero en las determinaciones de bosque y humedal, cuando tenemos que atender una finca de 50, 80, 100 hectáreas, pues evidentemente la capacidad de respuesta está en función de las visitas a campo que tenemos que hacer y un caso fácilmente nos puede tomar 5 o 6 meses. Cuando son pues propiedades más pequeñas o áreas más pequeñas, específicamente el tiempo reportado para la unidad ambiental forense promedio es de 4,4 meses y días promedio por solicitud por ahí de 45. Pero como les digo, esto es un promedio. Hay algunas que salen relativamente rápido sí, en pocos días, ya sea porque es pequeña o porque tiene que ser atendida por alguna de las condiciones de urgencia que el sistema establece, ¿verdad? O una población vulnerable, las comunidades indígenas, si la persona víctima es un adulto mayor. Entonces, la evacuación de casos varía dependiendo de las prioridades jurídicas y en este caso de los determinaciones de búsqueda humedal, las cifras que les digo, 4,4 en capacidad de respuesta, meses, o 45 días en días por solicitud. Y lo que es el ámbito de la identificación de restos, esta tarda un poco más, pero anda parecido, anda en 4, 6, un poco, ha estado oscilando, ha estado hasta en 5 meses en capacidad de respuesta y unos 100 días por solicitud. Ok, bueno, no tengo más consultas yo acá. Si no tienen más consultas, le damos las gracias al doctor John por su valiosa exposición. Y a ustedes, compañeros, les pido que cuando hagan las publicaciones, si por favor me pueden mandar el link a mi correo. Muchas gracias, don John, y muchas gracias, compañeros, por la asistencia. Que tengan muy linda tarde. Muchas gracias. Buen día.